No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es Tisha B'Av y les recordamos que este es un día en el que se conmemoran algunas de las grandes sucesos terribles a lo largo de la historia. Algunos que se puede destacar, pues la destrucción del primer templo a manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, la caída del segundo templo en manos del general romano Tito, la caída de la gran ciudad de Betar por parte de los romanos. Este 9 de Av termina hoy, pero se prohíbe comer, beber, bañarse, lavarse con agua, untar aceites, cremas, la vida matrimonial, en fin, un recuerdo. Nosotros les vamos a hablar también de otras cosas, les vamos a hablar de unas detenciones en Israel, les vamos a hablar de Catherine Ashton, les vamos a hablar también de la crisis que hay entre Lieberman y Netanyahu, así como de unas noticias extrañas acerca de la liberación posible o de quienes van a negociar la liberación de Shalit, y terminaremos recordando a un justo entre las naciones. Les cuento que Israel arrestó a 5 palestinos acusados de ser miembros de una célula de Hamas responsables del asesinato de un policía en Cisjordania, policía israelí. Esta detención se anunció el lunes, se anunció ayer, sin embargo ya habían sido detenidos hace tiempo. Los detenidos, todos de 20 años, confesaron haber matado al policía cerca de Hebrón el 14 de junio y entregaron los 3 fusiles que emplearon. Los arrestos, como les decía, fueron realizados una semana después del ataque, pero solamente fueron dados a conocer el lunes en una declaración entregada a la prensa. En ese ataque otros 2 policías fueron heridos. Los nombres de los arrestados no han sido revelados. Al cierre de esta edición no lo conocíamos todavía y no se ha podido confirmar los detalles con familiares o abogados. Jamás mencionó los arrestos, pero no vinculó explícitamente al grupo con el ataque. Estos hombres provendrían del pueblo de Dei Shamit, que está bajo control pleno de la seguridad de Israel, y los funcionarios agregaron que los israelíes arrestaron a algunos de ellos, pero no se sabía cuáles eran los que realmente habían sido responsables. Más cosas. Catherine Ashton, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que, como recordarán, dijo que hay que terminar con el embargo de Gaza ya. Bueno, está de viaje por la zona. Pues canceló ayer su encuentro con el presidente palestino, con Mahmoud Abbas, porque Mahmoud Abbas estaba en Jordania y había prolongado su visita. En principio se tenían que haber encontrado en Ramallah ambos y tuvieron una conversación telefónica después de que le explicaran que Abbas se iba a quedar en Amán. Ashton está terminando una visita de 3 días a Israel y varios territorios en disputa, y dijo que exigió, eso sí es interesante, a Hamas desde Jerusalén la liberación de Gilad Shalit, el soldado secuestrado, como saben, hace ya más de 4 años. También visitó el puesto de protesta de la familia Shalit y dijo que el mensaje era muy claro, que todo lo que se hace en todos los encuentros que ella mantiene, la liberación de Shalit forma parte de las demandas europeas. En su visita a Gaza, pues ella había pedido ya la libertad de Shalit también y pedía a Israel mayores esfuerzos en su nueva política, exigiendo la apertura de las fronteras a las exportaciones. Ya ven, ya no solamente quieren que entren cosas, sino también quieren que puedan salir. Por cierto, respecto a la cuestión Gilad Shalit, les cuento que un diario egipcio, Al-Mesriun, publicó que Bill Clinton y Jimmy Carter pues serán los próximos negociadores para hablar de la libertad de Gilad Shalit. Lo que pasa es que nadie se ha hecho eco de esta información, y es un periódico que está afiliado a la oposición en Egipto, es un periódico islámico y ya les digo, no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. De todos modos, sería curioso ver a Bill Clinton y a Jimmy Carter en una misma causa. Ambos son
según muchos analistas, dos grandes egos que querrían seguramente protagonizar en solitario cualquier acto heroico como conseguir la liberación final de Gilad Shalit. Y les hablo de que hay mala onda, permítanme que lo explique así, dentro de la coalición gubernamental en Israel. El ministro de Exteriores Lieberman ha dicho que su partido se encuentra en una seria disputa con el primer ministro Netanyahu, y ayer estaba previsto que se reunieran los dos líderes en una conferencia de prensa en la Knesset. Lieberman se explayó sobre el presupuesto estatal y se votó en contra el viernes. El canciller se refirió al presupuesto como una emboscada política planificada, así que son temas más de presupuestos los que tienen a la Knesset un poquito encendida, nada que nos suene difícil de comprender en un país como España. En cualquier caso, terminamos con noticias que no tienen nada que ver. La Embajada de El Salvador en Israel y el Museo del Holocausto, Yad Vashem, recordaron en Jerusalén este fin de semana al cónsul salvadoreño José Arturo Castellanos, que fuera nombrado recientemente justo entre las naciones por salvar a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Susana Gunde Hassenson, embajadora de El Salvador, explicó que para el pueblo salvadoreño es un momento sumamente emotivo y un orgullo que sus acciones hayan sido reconocidas. Castellano fue cónsul en Ginebra durante la guerra, concedió unos 40.000 pasaportes y certificados de nacimientos a judíos de distintos países, principalmente de Hungría, para que escaparan de Hitler. Se salvaron muchos judíos, sobre todo en Budapest, y hubo gente que logró salir de los vagones de los trenes que se dirigían a los campos de exterminio gracias a esos papeles. El 27 de julio se va a celebrar un acto oficial en Salvador, donde la Embajada de Israel entregará la medalla de Yad Vashem a los descendientes de castellanos. Y como saben, bueno, pues este título de Justo entre las Naciones es el más alto reconocimiento otorgado y que pueda otorgar el museo, y ha sido entregado a alrededor de 22.000 personas, en su mayoría europeas, que es lo que hay que ser, no judío, y hay que haber arriesgado la vida o la carrera para salvar a judíos del nazismo. Y con esta noticia, con este homenaje a Castellanos, al cónsul salvadoreño, nosotros nos marchamos. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Pues parece que no hubo ninguna propuesta por parte de Netanyahu a Mubarak. La cosa está complicada, vamos a intentar comprender qué es lo que pasa. Se lo vamos a contar, eso. También les vamos a hablar de un video de Al-Qaeda donde se acusa a los líderes sionistas árabes. También hablaremos de prisión para un acusado de antisemitismo en Argentina y terminaremos acercándonos al Consejo Judío Alemán. Todo esto en nuestra primera y solitaria parte de los informativos. En la segunda, Ana hoy sí viene a hacernos compañía con noticias de corte cultural. Les empiezo hablando de desmentidos. Bueno, parece ser que toda la prensa se hizo eco de la negativa de Mubarak a un plan presentado por Netanyahu, a un mapa de paz que Netanyahu le habría presentado. Esta información surgió de un periódico árabe con sede en Londres, Al-Sharq Al-Awsat, y citaba a un funcionario israelí de alto rango. Según el informe, Mubarak habría rechazado esta propuesta. Sin embargo, la oficina del primer ministro negó la información y dijeron que era infundada. El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió en el Cairo con Hosni Mubarak y, al parecer, según ese diario árabe, pues ahí habría presentado el plan, pero parece ser que no. Bueno, nosotros evidentemente no sabemos si es verdad o es mentira, pero les contamos este intercambio. En cualquier caso, sí que hay movimiento con el Cairo, incluso van a construir juntos una barrera, un muro o una valla para evitar que haya infiltraciones desde afuera, pero esto se lo contaremos en otra ocasión. Lo cierto es que la salud de Mubarak, como saben, preocupa, y esta información, bueno, nosotros les hemos traído el desmentido. Más cosas, esto muy brevemente, no se sabe si es desmentido o no, pero les contábamos ayer que en un principio Bill Clinton y Jimmy Carter se especulaba que iban a ir juntos para intentar la liberación de Gilad Shalit. Tampoco se sabe si es verdad o es cierto, pero en cualquier caso lo que sí pudimos saber leyendo Radio High ayer es que Noam Shalit, el padre del soldado secuestrado, rechaza depender de la posible negociación de estos dos
políticos norteamericanos. Y seguimos. El número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, bueno, pues calificó a los líderes árabes que están ayudando al asedio de Israel sobre la Franja de Gaza como sionistas. Es el primer mensaje desde diciembre y fue publicado este lunes. Se burló además del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, por decir que los talibanes no ganarán poder en Afganistán, y festejaban la victoria del grupo terrorista islámico contra las fuerzas de la coalición. Según el comunicado, los sionistas árabes son más peligrosos que los sionistas judíos, y además ataca especialmente a Egipto, precisamente del país del que hablábamos, por planificar la construcción de esta valla metálica subterránea con Gaza para frenar el contrabando de armas de Hamás en medio del bloqueo israelí. Que esta es la noticia que les decía que iba a salir por otro lado. Y seguimos, viajamos ahora a Buenos Aires. La Cámara Federal de porteña, la de Buenos Aires, confirmó prisión preventiva para el líder del Frente de Acción Revolucionaria, Roberto Martino. ¿Por qué? Pues por tenencia ilegítima de armas de guerra y bombas Molotov. Eso sí, no lo procesan por encabezar la marcha contra los manifestantes que que conmemoraban la independencia del Estado de Israel. Eso parece ser que no es condenable, pero lo que sí que es condenable es que tenía armas y tenía tenencia ilegítima de armas de guerra, tenencia de documento nacional de identidad auténtico ajeno y de material inflamable. Y teniendo en cuenta sus antepasados y sus antecedentes, sus antecedentes antisemitas, pues han decidido que en esas circunstancias es importante que se quede en prisión preventiva. Bueno, y terminamos contándoles que la canciller alemana, Angela Merkel, y las iglesias católica y evangélica alemanas elogiaron la labor del Consejo de los Judíos de Alemania en la reconstrucción del colectivo, que, como saben, quedó reducida a la nada después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de nuevo, es parte sustancial de la sociedad del país. El Consejo Central de los Judíos ha contribuido poderosamente a que ese colectivo haya pervivido en toda su pluralidad en la cultura alemana. Son palabras de la canciller alemana de Merkel en el mensaje de felicitación a la presidenta de la organización, Charlotte Knobloch, con motivo del 60 aniversario de la fundación del Consejo. La canciller además elogió el buen clima de cooperación que ha marcado la colaboración entre el Gobierno y el Consejo y expresó su confianza en que esa colaboración entre interlocutores leales se mantenga en el futuro. Las alabanzas de la jefa del Gobierno se hicieron extensivas a las otras iglesias mayoritarias del país, que son la católica y la evangélica, cuyas cúpulas también felicitaron a Knobloch por la labor desempeñada desde el Consejo en la tarea de reactivar la vida del colectivo después de la Shoah. Vamos, que todos han felicitado al Consejo y todos se han felicitado por el buen estado de salud de la comunidad judía en Alemania. Y con esto dejamos la primera parte del informativo, pero no nos vamos lejos porque ya está aquí Ana llegando con noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, te esperaba porque me siento sola. Me siento sola desde hace un par de días y ahora me siento acompañada. ¿Qué me traes? Es un gusto estar aquí y primero voy a hablar de música medieval. Porque esta semana en la ermita del Cerro de Alarcós, en Ciudad Real, se celebra la 7ª edición del Festival de Música Medieval, donde hay conciertos durante todos los días de esta semana. Quería mencionar, por ejemplo, 2 de los conciertos. Uno es del grupo de Albacete Capilla Antigua de Chinchilla, que presenta canciones de su último disco, que se llamaba Lament for Spain, Sephardic Romances and Songs. Y el otro es un recital de poemas de Iván Gavirol, por el grupo de música antigua de Eduardo Paniagua. Amigo, ahí me suena. Eso nos suena, eso ¿verdad? Nos suena bastante, sí. ¿Qué más tenemos? Y sigo también con algo musical. El contrabajista israelí Avishai Cohen
que creo que ya conocemos aquí muy bien de los programas de jazz. Uno de los jazzistas israelíes más internacionales, ha trabajado con Chick Corea y con Bobby McFerrin, y presentó ahora en el Festival de Jazz del Palau de la Música en Valencia su último disco, que se llama Aurora, donde, hasta ahora él estuvo solo tocando el contrabajo y esta vez también canta, y además canta en español y en ladino. Uy, mira tú. Eso tendremos que escucharlo en algún momento. Eso tendremos que escucharlo en alguno de los próximos programas de jazz, yo creo. Sin duda. Y termino con Kafka. Recordarán que estuvimos hablando aquí últimamente de las batallas sobre los manuscritos que estaban guardados hasta ahora, ocultos de los lectores de Kafka. Y justo esta semana se fueron, aunque me temo que no fueron exactamente lectores ni admiradores de su literatura, sino más bien los abogados de las distintas instituciones que quieren poner su mano en estos manuscritos inéditos y también dibujos originales de Kafka, que se encuentran ahí en unas cajas fuertes en un banco suizo. ¿Y tú dudas que sea por motivos artísticos? Dudo, sí. Te veo muy escéptica, ¿no? Y bueno, oficialmente no querían decir qué hay ahí. Además parece que se puso muy feo físicamente, porque estaba ahí la hija. No sé si recuerdas que los que están ahora realmente las propietarias de esto son las hijas de la secretaria de Brod. Sí. Entonces parece que no querían permitir que ella también entrase a donde está la caja fuerte, pero ella intentó hacerlo de forma un poco violenta. Bueno, todos están bien. Pero ella tiene derecho, ¿no?, a entrar ahí, porque si es la propietaria. Claro, pero parece que también tuvo derecho el juzgado, que decidió que solo iban a entrar abogados. Y creo que también algunos investigadores, como para verificar la autenticidad. Sí, sería un detalle que algún investigador ahí, para cuidar también los manuscritos, no vaya a ser que se abalancen y terminen rompiéndolo en el forcejeo, ¿no? Exacto. Bueno, pues espero que este culebrón nos lo vayas siguiendo, Ana. Sin duda. Que desde luego que pena. En fin, muchísimas gracias. Señoras, señores, a ustedes también muchas gracias. Nos encontramos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hay un informe israelí que habla de evitar daños a los civiles, se lo vamos a contar. También volvemos a los tribunales españoles para denunciar a Israel, así como les hablaremos de la protección de las sinagogas en Nueva York y veremos el papel que jugaron las mujeres nazis. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que se intenta evitar daños materiales, se está intentando. ¿Qué es esta noticia, Jordi? Pues Israel entregó un informe al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el que explica que ha llevado a cabo numerosos cambios con respecto a la ofensiva plomo sólido que lanzó contra Hamás hace año y medio para evitar la muerte de civiles. El documento, publicado en la página web del Ministerio de Exteriores, afirma que el ejército israelí ha hecho numerosos cambios en sus procedimientos operacionales y sus políticas, con el objetivo de mejorar aún más la protección de civiles de los peligros de la batalla y de la propiedad privada en operaciones militares. Entre las modificaciones figuran las instrucciones que actualmente están siendo implementadas para el establecimiento de una doctrina clara sobre las municiones que contienen fósforo blanco. Además, se está aplicando importantes nuevos métodos diseñados para mejorar la protección de civiles durante la guerra urbana. Por ejemplo, enfatizando aún más que esta es una parte integral de la misión de mando. Así lo explica el documento. Van a responsabilizar a las personas en el mando de la actitud del estado de los civiles. Es muy interesante porque van a integrar lo que han llamado un oficial de asuntos humanitarios en cada unidad de combate mayor que un batallón, y estos tendrán la responsabilidad de aconsejar al mando y de educar a los soldados.
La verdad es que es llamativo eso que esté en un ejército. Israel, por cierto, publicó 3 informes sobre la ofensiva, uno en julio del 2009 y otro en enero del 2010, y en ellos, en todos, defiende su actuación global, aunque sí que informa del estado de los cambios operativos y de las investigaciones internas. En el documento que acaba de entregar explica que ha abierto más de 150 investigaciones militares sobre casos de presunta vulneración de las normas por sus soldados durante la operación. 3 han sido hasta ahora imputados, 2 soldados que utilizaron a un niño como escudo humano y otro que mató a una mujer, lo pudimos saber hace poco, que ondeaba una bandera blanca. Y además hay otro más, esto ya son 4, en este caso por robar una tarjeta de crédito. Y seguimos, les hablamos ahora una vez más de la flotilla y de sus repercusiones legales en España, que las tiene. Los activistas españoles Manuel Tapial y Laura Arau se personarán este viernes en la Audiencia Nacional para formalizar una querella criminal contra el gobierno israelí por el abordaje el pasado mes de mayo de la autodenominada Flotilla de la Libertad que intentaba romper el bloqueo a Gaza. Un portavoz de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, de la que forman parte Tapial y Arau, manifestó a la agencia EFE que con la ley en la mano se trata de un delito al haber sido atacado un barco civil en aguas internacionales. El portavoz añadió que tienen plena confianza en la justicia española y manifestó su convicción de que serán escuchados. Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona la justicia española. No es la primera vez que se lleva a Israel o se intenta llevar a Israel ante los tribunales en este país. Recordamos los hechos por si alguien salió esos días y no se enteró, algo extraño, o si el Mundial le provocó amnesia. El caso es que el 31 de mayo 9 activistas turcos murieron por disparos de comandos israelíes que estaban abordando esta autodenominada Flotilla de la Libertad. Por cierto, que según muchas asociaciones o países, incluso Alemania, estos activistas estaban relacionados con algunas redes terroristas de por lo menos la asociación a la que pertenecían. Otra cuestión que tiene que ver, que nos ha llamado la atención, es que el embajador sudafricano en Israel, Ismail Kovadia, va a regresar a Israel y a reanudar sus tareas después de haber sido llamado a consultas por las autoridades de Pretoria, precisamente a raíz del abordaje israelí a esta flotilla turca. Lo que nos ha llamado la atención es que ha explicado el portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores sudafricano, Saul Molobi, que tras intensas consultas con Kovadia, el gobierno decidió que el embajador debe volver a Tel Aviv, reanudar sus tareas diplomáticas y que además que la investigación interna de una comisión sudafricana sobre el incidente concluyó. Y da la impresión de que este debe ser el único país, Israel, que tiene comisiones internas, investigaciones internas de otros países, Sudáfrica entre ellos. La verdad es que es llamativo. El caso es que la investigación interna sudafricana concluyó que los israelíes cometieron errores, pero no recomienda ninguna acción de protesta contra las autoridades de Jerusalén. Y seguimos, nos vamos ahora mismo a los Estados Unidos. Muchas veces les hablamos de las amenazas, ahora les hablamos de cómo se toman medidas contra ellas. Según un legislador estadounidense, varios grupos religiosos y sin ánimo de lucro en Nueva York, incluyendo a más de 25 sinagogas, recibirán casi $6 millones en garantías antiterroristas, más el 40% respecto al año pasado. Tras recordar un complot frustrado contra algunas sinagogas del Bronx en el año 2009, el representante demócrata Anthony Weiner explicó a la agencia Reuters que dichas instituciones culturales y religiosas necesitan recursos adicionales para medidas de protección. Según Weiner, la necesidad de aumentar la seguridad es particularmente profunda en Nueva York, donde siempre existen rumores sobre amenazas a diversas comunidades, especialmente a las comunidades judías. Es decir, no solamente las comunidades judías van a recibir esta ayuda y este aumento del 40%, sino a todas las comunidades que se ven expuestas a posibles ataques terroristas. La ciudad en general va a recibir un tercio del presupuesto de $19 millones del Departamento de Seguridad Interior para organizaciones sin ánimos de lucro. Nueva York, como recordarán, ha sido blanco de muchos complots de extremistas en Estados Unidos. Por ejemplo, este que recordaba Weiner del mayo del 2009, cuando 4 hombres fueron arrestados en una operación del FBI colocando lo que creían que eran explosivos, pero que afortunadamente la policía se había adelantado y les había vendido unos explosivos en mal estado. El caso es que ese ataque a la sinagoga, ese intento de ataque a la sinagoga, lo explicaba el mismo Weiner, alertó poderosamente a las autoridades y por ello se ha decidido tomar medidas. Y vamos a ir terminando con una investigación que habla del pasado,
pero que, bueno, que siempre trae cuestiones que son interesantes conocer. Como decías, Masha, esta investigación, que la hemos recogido de la Agencia Judía de Noticias, revela la destacada participación de las mujeres nazis en la Shoah. El informe explica que las mujeres nazis jugaron un papel mucho mayor en el exterminio de judíos del que se creía, y no solo como testigos o cómplices, sino también como autores materiales. Según el estudio de la historiadora estadounidense Wendy Lougher, alrededor de 5.000 mujeres sirvieron como guardias de campos de concentración. Bueno, Lower explica que no eran en general partícipes directas de los asesinatos, pero que habían elegido otros puestos y que sí que jugaron un papel muy importante y decisivo. En términos generales, en una entrevista que Lower describió la participación de las mujeres en la Shoah, explicó que si bien la mayoría de ellas pues no mataban con sus propias manos, lo que hacían era más perverso porque elegían operar fuera de los campos. El estudio de la estadounidense, como decía Jordi, unas 5.000 mujeres habrían servido, y ella subrayaba que el número de mujeres que participó en los crímenes no fue superior al 2%, pero señaló que muchas mujeres presenciaron o sí estuvieron cerca de los lugares de exterminio. Y luego da una serie de nombres propios, pero que no tenemos la más mínima intención de recordar. Así que, Jordi, muchísimas gracias. Mañana más. Mañana más. Nosotros ahora vamos a hablar de cultura junto a Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando impaciente tus noticias culturales. Bueno, primero me voy a México. Bien. A Puebla, en concreto, donde se inaugura esta semana el Museo de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques era cónsul de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y logró rescatar a miles de judíos dándoles visas para emigrar a México. Sé que ahora está en proceso para ser declarado justo entre las naciones. Realmente le tocó vivir una época, vivió la Revolución Mexicana, la Guerra Civil en España, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana. O sea, estuvo en todas partes. Mamma mía. ¿Cómo era el nombre? Gilberto Bosques. Gilberto Bosques. Y ahora en la ciudad donde nació, que se llama Chiautla, se inaugura un museo en su honor. De hecho, uno de los beneficiados de los visados que él daba fue el poeta Max Aub. Ajá. Así que... Bueno, esperemos pronto poder hacer un programa sobre él en profundidad, porque desde luego que es una figura, por lo que cuentas. ¿Qué más? Y sigo contándoles que tras una larga polémica judicial desde el año 1999, ahora la justicia de Estados Unidos decidió que el Museo Leopold de Viena va a pagar $19 millones a los herederos de una coleccionista de arte judía a quien los nazis robaron un cuadro de Egon Schiele que se llama Retrato de Wally. En 1999 este museo de Viena cedió varias obras al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y las autoridades de Estados Unidos las confiscaron para ver realmente de dónde provenían estas obras, y que era del coleccionista Friedrich Welz, esta obra, pues ahora recibirá la indemnización por esta obra. Y termino con el culebrón de Kafka. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Hay heridos después del intento de abrir las cajas? Aún no. Aún no. Bueno, primero hay que decir que después de que se reveló esta historia de las cajas fuertes, todo el mundo está hablando de ello. En todos los países salen programas especiales en televisión que incluso hablan de si realmente habría que publicar estos papeles o seguir lo que pidió Kafka y quemarlo todo. Bueno, sí, es un debate muy dinámico en televisión española. Sí. Es decir, aquí no ha salido absolutamente nada, básicamente. Bueno, pues te voy a decir hasta dónde salió. Salió en Tehran Times esta noticia. No me digas. Sí. Hay un debate en Tehran Times sobre qué hay que... Creo que España debería ponerse al tanto. Yo por lo menos no lo he visto en ninguna cadena en España.
pero bueno, quién sabe. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, lo que les puedo contar es que ya dentro del proceso de juicio ya se decidió que sí se van a hacer público la lista de todo lo que hay adentro, que parece que encontraron de verdad una cantidad asombrosa de papeles, o sea, hay ahí de todo tipo, y se decidió que todo se va a hacer público, salvo cosas que se refieren a la secretaria de Max Brod, que obviamente es su familia, entonces dijeron que eso no. Pero o sea, todo, solamente lo que implica Kafka, sus cosas personales. Kafka y Brod, sí. Brod, ¿no? Entonces, bueno, ahora falta esperar para ver qué encuentran. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que airearlo o hay que...? Hay que publicarlo, sí. Falta de pudor. Mi opinión. En fin, cotilla, curioso. Ana, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les digo, no vamos a hablar de Israel específicamente. Para ello tenemos un programa aparte desde Israel. Pueden escucharlo. Ahí Salem Ergi, que es nuestro corresponsal en la zona, nos cuenta qué es lo que está sucediendo en ese país. Nosotros en este informativo les vamos a hablar de un nuevo acto de vandalismo en un cementerio, en esta ocasión en Alsacia. Les vamos a hablar de la construcción sobre un cementerio judío que está causando bastante polémica en Argentina, y también de un diario académico sobre la Shoah que será bilingüe. Además, terminaremos con un nombre propio, Gerardus David Story, fallecido a los 82 años, quien fuera compañero de Ana Frank. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, ¿otro más? Pues sí, así es. Triste noticia, pero una fuente judicial de Estrasburgo informó el miércoles de que 27 tumbas del cementerio judío de Wolfisheim, en Alsacia, al este de Francia, fueron profanadas. Los hechos ocurrieron entre el domingo y el miércoles. Según un responsable de la comunidad judía de la ciudad, Hin Hermann, los profanadores actuaron contra las tumbas más antiguas del cementerio, que estaban dispuestas de forma vertical con piedras bastante fáciles de mover. Otro responsable de la comunidad judía del Bajo Rin indicó que los vándalos no dejaron reivindicaciones, ni siquiera inscripciones. Lo que pasa es que esto es evidentemente doloroso, hiriente, pero ya empieza a llamar la atención. En enero, unas 30 tumbas del cementerio del barrio de Cronenburgo, de Estrasburgo, fueron profanadas con pintadas de esvásticas, y era justo cuando se conmemoraba el 65 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Hay que prestar atención, evidentemente, como en todas partes, pero se empiezan a repetir estos actos, en este caso en Estrasburgo. Y seguimos, nos vamos a Argentina, donde hay polémica. Pues sí, Masha, porque en Argentina ha surgido esta polémica en Colonia Dora porque se quiere construir sobre un cementerio judío. Los primeros trabajos generaron la protesta de los descendientes. El presunto dueño del terreno pretende cerrarlo con una tapia y levantar una vivienda en el lugar. Sí, al parecer tendría posibilidades. Este hombre tomó posesión del lugar y le dijeron que bueno, que no había ningún nombre en el catastro que fuera responsable de ello, con lo cual él empezó los trabajos previstos, que era delimitar el lugar y construir una vivienda. Lo que pasa es que esto no ha gustado nada. Ya estaban en mal estado el cementerio por falta de mantenimiento, pero ha llamado la atención en concreto de una de las vecinas, Esther de Zarco, quien es descendiente de gente que está ahí enterrada, y se movilizó para impedir que siguiera trabajando. Hay que destacar que la colonia de Dora está en Avellaneda y atesora pues en calles 2 estructuras edilicias que representan un testimonio muy fiel de la colonización judía de la región santiagueña. Hay una sinagoga, solamente quedan las paredes, y un cementerio donde las familias judías santiagueñas y de otras regiones del país han sepultado a sus deudos durante muchos años, y es esto donde, encima de lo que quieren construir, suponemos que se llegará a algún tipo de acuerdo, ya que para la comunidad judía ese lugar tiene un valor sagrado, y ahí se reunían para la oración comunal, el estudio y el encuentro entre ellos. Por ello, las movilizaciones pues han sido bastante importantes. Y seguimos, hablamos de una investigación que va a ser bilingüe sobre la Shoah.
El Instituto de Investigación de la Shoah en la Universidad de Haifa en Israel anunció que el Diario de los Estudios del Holocausto DAPIM será publicado como un diario académico multidisciplinario bilingüe, inglés y hebreo, comenzando por su volumen actual. DAPIM, Estudios de la Shoah, el diario de la Fundación Familiar de David y Fela Chappell, que será publicado también en inglés, requiere el análisis de diversos estudios académicos dado su amplitud de campos. Por este motivo, ahora se encontrará disponible para su estudio y los lectores de otros países, según lo explicó el profesor Arieh Kochavi, jefe de edición de DAPIM. Es un diario multidisciplinario que abarca una importante rama de aspectos relacionados con el estudio de la Shoah, filosofía, literatura, jurisprudencia, historia, antropología. Por ello se ha enfatizado que el diario es único en su constitución y en donde los diferentes estudios académicos se pueden enlazar en diálogo casi que trascienden los límites étnico, nacional o disciplinario. Publica también estudios de jóvenes escritores de diferentes disciplinas, incluye la investigación de diferentes partes del mundo y está siendo publicado anualmente por la Universidad de Haifa y por el Museo de la Casa de los Luchadores del Gueto. 8 disciplinas académicas, aparte en inglés, están ahí y bueno, pues la verdad es que es siempre una alegría el poder ver que estas informaciones y estos contenidos esenciales pueden llegar a más gente, que puede llegar a más historiadores y estudiosos. Y terminamos con un nombre propio. El superviviente de la ocupación nazi en Ámsterdam y compañero de clase de Ana Frank, Gerardus David Story, falleció a los 82 años en Alcoy, Alicante, donde residía desde los años 80 y donde formó parte activa de la ciudad hasta el punto que se barajó su nombramiento como hijo adoptivo de Alcoy. La mujer de Story, María Luisa Fuster, explicó que su marido, fallecido el pasado domingo, nació en Holanda en 1928, donde pasó toda la Segunda Guerra Mundial y vivió la ocupación nazi. Allí fue perseguido por los ocupantes, ya que su madre era judía. Era compañero de clase de Ana Frank, iban a la misma escuela junto con otros niños, que no todos eran judíos, y durante la ocupación, con 12 años, se tuvo que empezar a esconder por los canales y los pajares para que no lo atraparan. Destacaba su mujer, que a esa edad comía perros, ratas y hierbas, y además, fue capturado. La primera vez lo llevaron en un camión a un edificio cerca de la frontera con Alemania, donde agrupaban a la gente para llevarlos a los campos de exterminio, y él se pudo escapar cuando los guardias bajaron del camión para abrir el paso al edificio. Los guardias dispararon, fue herido en una pierna, pero continuó corriendo por el bosque, quedó lejos del camión y pudo pasar la noche. Incluso encontró una granja donde lo curaron y después pudo volver a Ámsterdam. Según destacó su mujer, María Luisa Fuster era un chico muy independiente, pescaba ratas de los canales para dar de comer a los judíos escondidos. Para los alemanes era un bastardo, ya que era era hijo de judía y de padre no judío, pero bueno, al fin y al cabo era un judío, con lo cual era eliminable para los nazis, que mataron a toda su familia. Incluso delante de sus ojos tuvo que ver cómo asesinaban a su prima, que contaba con 3 años. Con este nombre, con Gerardus David Story, nosotros terminamos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal, Masha? Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar primero? De Jaén. Muy bien. ¿Qué le pasa a Jaén? Pues la judería de Jaén, como muchas otras en España, se va a rehabilitar. Un proyecto que siempre pensamos que es muy positivo para conocer el pasado sefardí de las ciudades. Y justo así, en este verano, las próximas semanas, van a empezar las obras para rehabilitar fachadas y calles y crear, obviamente, una ruta para poder visitar los restos de la judería de Jaén. Uh-huh. Ya seguramente hablaremos más adelante de ello. Y ahora seguimos con el Museo de Israel, que está en Jerusalén. 3 años tardó su reforma, los grandes cambios que hicieron ahí. Bueno, tardaron 3 años y $100 millones o algo así. Fue ampliado ahora, no sé si ya era el museo más grande de Israel, pero ahora desde luego que es el museo más grande de Israel. Tiene decenas de
miles de objetos. Lo hicieron también mucho más accesible para discapacitados. Tiene un espacio muy grande de arte judío que está renovado. Una parte también de arqueología muy, muy importante de toda la zona de Israel. Parece que a nivel diseño es una cosa espectacular. Así que desde luego yo la próxima vez que estaré en Jerusalén tendré que ir y ya les contaré. Pues yo haré lo mismo, porque la verdad sí que suena muy, 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 muy apetitoso. ¿Y qué más? Y termino con Tel Aviv. Nos vamos 40 kilómetros más a la izquierda y llegamos a Tel Aviv, que decidió ahora sacar una campaña de turismo para convertirse en un destino turístico predilecto para los homosexuales. Tel Aviv se quiere convertir en una capital europea de los gays. Están haciendo una campaña de marketing, sobre todo en Inglaterra y Alemania, que no solo tienen importantes comunidades gays, sino también a partir de ahora tienen vuelos muy baratos, así de estos de low cost. No, para cualquier persona que quiera viajar entre Tel Aviv y Alemania o Inglaterra, ahora es muy barato, así que claro, porque te decía, si tienes que demostrar apetitivo. Tu grado de gayismo para poder viajar barato, no, todavía no llegamos a eso. Bueno, pues así es. Es esto, este país. En Jerusalén amplían el museo de la historia y la tradición. Exacto. Y Tel Aviv se va a convertir en la capital gay. A saber si van los de Kogam de España. Pero esto ya es para otro debate. Ana, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, señoras, señores. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad para ustedes.